El sutil secreto del aviador gancho. Un magnate de la construcción, con un futuro planificado hasta el más mínimo detalle. Se embarca en un jet privado con su joven y perfecta novia. Se siente invencible. Pero cuando el piloto aparece, su mundo se detiene. No era el hombre que esperaba, sino la mujer que él había abandonado 5 años atrás. Una mujer que ahora tenía el control de su vida y de un secreto que cambiaría todo. Antes de seguir, dale a me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte nuestras historias. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. La azafata, con una sonrisa impecable, anunció: Señor, 3 minutos para el despegue. Javier Castro, con una copa de champán en la mano, miraba por la ventanilla, sintiendo la brisa cálida de una tarde en Sevilla. Acababa de cerrar un negocio de 1 billón de euros. A su lado, Isabela Ramos, una modelo de 20 años, retocaba su lápiz labial, ajena a la marea de emociones que había en él. Javier, un hombre que nunca dejaba nada al azar, saboreaba la victoria y la promesa de un fin de semana romántico en las Islas Canarias. En ese instante, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo, una sola frase que lo dejó helado. Ella está en la cabina, y tu hijo también. El champán se le atragantó en la garganta. ¿Su hijo? Imposible, masculló, mientras miraba a Isabela, que no se había percatado del tsunami emocional que esas 7 palabras habían desatado. Ignorando las protestas de la tripulación, Javier se levantó de golpe y corrió por el pasillo. Abrió la puerta de la cabina con una fuerza innecesaria, solo para quedarse congelado ante la escena que cambiaría su vida para siempre. Al mando de los controles no estaba un hombre, sino la mujer que había abandonado 5 años atrás, Elena Díaz. A su lado, con un diminuto uniforme de piloto, había un niño de unos 5 años que era su réplica exacta en miniatura. El tiempo se suspendió. El rugido de los motores, las señales electrónicas del panel de control, todo desapareció ante el ensordecedor silencio de ese encuentro imposible. Javier sintió la sangre helarse en sus venas, mientras su cerebro luchaba por procesar la escena. Señor, le ruego que regrese a su asiento. Estamos a punto de despegar. Elena habló con una calma profesional que contrastaba violentamente con la tormenta en sus ojos verdes. No había ni un temblor en su voz que delatara el huracán emocional que la consumía por dentro. El niño se giró, curioso, con sus grandes ojos marrones, los mismos ojos que los de Javier, brillando con inocencia y entusiasmo. «Hola, soy Marco. ¿Te gustan los aviones? Este es mi favorito», dijo, sosteniendo una maqueta en miniatura. Yo... Por primera vez en su vida, Javier Castro, el magnate inmobiliario conocido por su elocuencia en cualquier situación, se quedó completamente sin palabras. «Señor, debe regresar a su asiento para el despegue». Una azafata, Lucía, apareció detrás de él. «Claro», murmuró automáticamente, su mirada aún fija en el niño que sonreía inocentemente. «Claro». Tambaleándose por el pasillo, Javier regresó a su asiento, su cuerpo en piloto automático mientras su mente giraba en un torbellino. Esos ojos, esa barbilla, incluso la forma en que ladeaba la cabeza. No había duda posible. «¿Qué pasó, cariño? Estás pálido como si hubieras visto un fantasma». Isabela le tocó el brazo. Su preocupación era evidente. «¿Un fantasma?» «Sí, eso es exactamente lo que fue», pensó Javier. El fantasma de su pasado, de las decisiones tomadas con la frialdad calculada que siempre había guiado su vida.
el fantasma de una relación que había decidido terminar con una simple nota, sin mirar atrás, sin considerar las consecuencias, más allá de su propia comodidad emocional. No es nada, mintió con voz ronca. Solo un ligero mareo. El sistema de comunicación de la aeronave emitió un suave ruido antes de que la voz controlada de Elena llenara la cabina. Señoras y señores, les habla su capitana. Bienvenidos a bordo. Se espera que nuestro vuelo a las Islas Canarias dure 2 horas y 40 minutos. El clima es perfecto para volar. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados durante el despegue, relájense y que tengan un excelente vuelo. Javier cerró los ojos, cada palabra de ella penetrándolo como agujas. Capitana. Por supuesto, se había convertido en piloto. Elena siempre había sido brillante, determinada, capaz de conquistar cualquier cosa que deseara. Una talentosa ingeniera aeroespacial. Hablaba de aviación con pasión, incluso cuando él, condescendientemente, le sugería que solo era un hobby. El jet aceleró por la pista, pegándolo a su asiento. A medida que la aeronave ganaba altitud, Javier sintió que su mundo, perfectamente controlado, caía en picada. ¿Quién envió ese mensaje? La pregunta se formó en su mente, haciéndole revisar su teléfono de nuevo. Número desconocido, sin identificación. ¿Cómo podía alguien saberlo? ¿Cómo podía alguien predecir este encuentro imposible? Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Isabela, ya recuperada de su momentánea preocupación, sirviendo 2 copas de champán Dom Perignon. Javier asintió mecánicamente, su mirada aún perdida en el vacío, mientras sus dedos tocaban el pequeño objeto en el bolsillo interior de su chaqueta. Los anillos de compromiso que pretendía usar para sellar un futuro que, en los últimos 5 minutos, se había vuelto terriblemente incierto. Por nosotros, ella alzó su copa, sus ojos brillando con anticipación. Con 20 años, Isabela representaba todo lo que él valoraba: belleza, juventud, ausencia de complicaciones emocionales y una admiración casi reverencial por su posición y poder. Por nosotros, respondió automáticamente, el líquido burbujeante bajando por su garganta sin sabor. Durante la siguiente hora, Javier fingió trabajar en su tableta. Números y gráficos, bailando sin sentido ante sus ojos, mientras su mente reconstruía fragmentos del pasado. Recordó su última noche con Elena, su discusión sobre el compromiso, sobre construir algo real juntos. Recordó su propio pánico silencioso ante la perspectiva de la vulnerabilidad emocional, la fría decisión de cortar todos los lazos, de simplemente desaparecer. Estamos encontrando una ligera turbulencia. La voz de Elena volvió a sonar en el sistema de comunicación. Por favor, mantengan sus cinturones de seguridad abrochados hasta que la señal se apague. La aeronave se sacudió ligeramente, reflejando la agitación interna de Javier. Isabela le agarró el brazo, su miedo a volar de repente visible en su rostro, impecablemente maquillado. ¿Todo está bien?, la tranquilizó mecánicamente, las palabras sonando vacías. Nada estaba bien. Nada volvería a estar bien. Señor Castro. La azafata se acercó discretamente después de unos minutos. La capitana solicita su presencia en la cabina si es posible. Javier sintió que el estómago se le encogía. Isabela levantó las cejas, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a los pasajeros a la cabina durante los vuelos? Debe ser sobre la hora de llegada, improvisó, desabrochando su cinturón de seguridad. Regreso en 1 minuto. Cada paso hacia la cabina parecía durar una eternidad.
El lujoso pasillo del jet, que siempre había representado su éxito y poder, ahora parecía un túnel estrecho que conducía a una inevitable confrontación con las consecuencias de sus decisiones. Al entrar en la cabina, solo encontró a Marco, aún jugando con su avión de juguete. El niño sonrió al verlo. Mamá dijo que esperara aquí porque necesitaba revisar algo en la parte de atrás. ¿Quieres ver mi colección de aviones? El niño abrió una pequeña mochila colorida, revelando miniaturas cuidadosamente organizadas. Javier se sentó lentamente en el asiento del copiloto, mirando a ese niño, a su hijo, con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que este pequeño ser existiera sin que él lo supiera? ¿Cómo era posible que algo tan significativo pudiera ocurrir en un mundo que él siempre creyó controlar por completo? Este es mi favorito, continuó Marco, ajeno a la agitación emocional del hombre a su lado. Es un Boeing 7 Dreamliner. Mamá dice que un día pilotaremos uno de verdad juntos. ¿Tu mamá es una buena piloto?, preguntó Javier, con voz casi un susurro. La mejor del mundo. El entusiasmo del niño era contagioso. Ella sabe todo sobre aviones y también me enseña matemáticas y física. Voy a ser piloto como ella cuando sea grande. La puerta de la cabina se abrió y Elena regresó. Su mirada se encontró con la de Javier por un breve momento, antes de volver a los instrumentos. Marco, cariño, Lucía te llevará a ver el resto del avión, ¿vale? Necesito hablar con el señor Castro. El niño asintió animadamente, recogiendo sus aviones antes de seguir a la azafata. Cuando la puerta se cerró, el silencio en la cabina se volvió casi tangible. Él no lo sabe, Elena finalmente habló, sus ojos fijos en el panel de control. Para él, su padre es un piloto que trabaja en rutas internacionales y no puede estar presente. ¿Por qué no me lo dijiste?, Javier cuestionó, su voz temblando con emoción contenida. ¿Decírtelo? Ella finalmente se giró para enfrentarlo, años de dolor contenidos en su mirada. Al hombre que desapareció dejando solo una nota, que bloqueó mi número, que instruyó a sus empleados para que me dijeran que se había mudado a otro país. Javier no tenía respuesta. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. Me enteré de que estaba embarazada 3 semanas después de que te fuiste, continuó, su voz controlada, profesional. Y decidí que mi hijo merecía más que un padre que no quería ser encontrado. El avión se sacudió de nuevo con más turbulencia, reflejando la agitación interna de Javier. ¿Y este encuentro es una coincidencia? Una leve sonrisa apareció en los labios de Elena. ¿Crees en las coincidencias, Javier? En un mundo con miles de pilotos y cientos de compañías de aviación ejecutiva. Antes de que él pudiera responder, el panel emitió una alerta que exigió la atención de Elena. Por favor, regrese a su asiento. Tenemos un problema técnico que resolver. ¿Y qué tipo de problema? La preocupación era evidente en su voz. Nada de lo que su preciosa novia modelo deba preocuparse, respondió Elena, la primera señal de emoción en su voz perfectamente controlada. Solo una falla en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión. Javier se levantó, aturdido. ¿Dónde? Tenerife, respondió ella, ajustando algunos controles. Una pequeña isla con una buena pista y excelentes mecánicos. Al mencionar el nombre de la isla, sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, y Javier entendió. No era solo cualquier lugar con una pista adecuada. Era donde Elena vivía, donde su hijo estaba creciendo. Esto no es una coincidencia, ¿verdad?, murmuró, la comprensión finalmente formándose. La mirada de Elena
Era indescifrable cuando respondió. La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Javier. Lo que hacemos con ellas es nuestra elección. Mientras regresaba a su asiento, sintiendo que el avión comenzaba un suave descenso, Javier volvió a leer el misterioso mensaje en su teléfono. Ella está en la cabina, y también tu hijo. ¿Quién podría haberlo sabido? ¿Quién estaría orquestando este encuentro imposible? Echó una mirada a Isabela, distraída por una revista de moda, completamente ajena al terremoto emocional que estaba redefiniendo el paisaje de su vida. Los anillos en su bolsillo ahora parecían pesar toneladas, mientras el jet descendía hacia una pequeña isla que, él presentía, cambiaría su destino para siempre. ¿Algún problema?, preguntó Isabela, notando su expresión perturbada. Cambio de planes, respondió, su voz extrañamente tranquila, considerando el caos interno. Necesitaremos hacer una parada técnica antes de ir al resort. La señal de aterrizaje se encendió, y la voz de Elena, profesional y controlada, llenó la cabina por última vez. Señoras y señores, comenzaremos nuestro procedimiento de descenso para el aeropuerto regional de Tenerife. Debido a razones técnicas, haremos una parada no programada. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados. Gracias por su comprensión. Javier Castro, el hombre que construyó un imperio inmobiliario, planificando cada movimiento con precisión milimétrica, que nunca dejó nada al azar. Ahora se encontraba completamente a la deriva, descendiendo hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía todas las respuestas se quedó completamente sin palabras ante la pregunta más importante que jamás había enfrentado: ¿cómo ser un padre para un hijo que no sabía que existía? El Pechoa, pequeño aeropuerto de Tenerife, no era más que una pista de hormigón, con un hangar modesto y una sala de espera improvisada. Cuando las escaleras del jet se colocaron y la puerta se abrió, Javier sintió el calor húmedo de la isla envolverlo como una premonición. El sol implacable del mediodía se reflejaba en el asfalto, creando ondas de calor que distorsionaban el paisaje montañoso. Bienvenidos a Tenerife, anunció Elena al grupo, su voz profesional contrastando con la intensidad de su mirada cuando se encontró brevemente con la de Javier. Lamentablemente, necesitaremos unas horas para mantenimiento. El problema con el sistema hidráulico secundario requiere piezas que se están trayendo de Madrid. Les recomiendo que aprovechen para conocer la ciudad o descansar en el hotel local. ¿Hotel local? Isabela no pudo ocultar el horror en su voz, sus ojos escaneando el paisaje rural con evidente incomodidad. ¿Qué clase de lugar es este? Javier observó al pequeño Marco bajar las escaleras, la energía del niño en pleno contraste con la tensión palpable entre los adultos. El niño se aferraba a la mano de Elena, mirando todo a su alrededor, con la curiosidad insaciable típica de un niño de 5 años. «Mamá, ¿podemos ir a ver los aviones en el hangar antes de ir a casa?», el pequeño preguntó, tirando ligeramente de la manga de su uniforme. Casa. La palabra resonó en la mente de Javier. Este lugar era su casa. Su hijo había crecido aquí, lejos de él, construyendo recuerdos de los que nunca sería parte. «Tenemos invitados hoy, cariño», respondió Elena, acariciando el cabello del niño. «Tenemos que ser buenos anfitriones. ¿El señor Castro y la señora van a nuestra casa?». El entusiasmo en la voz del niño hizo que el corazón de Javier se encogiera. «¿Puedo enseñarles mi colección completa de aviones?». Antes de que Elena pudiera responder, un hombre mayor se acercó. Caminando con la ayuda de un bastón, sus ojos astutos examinaron al grupo por un momento
antes de que se le formara una cálida sonrisa. «Don Manuel», Marco corrió hacia el anciano, quien lo levantó con una fuerza sorprendente para su edad aparente. «Estos son nuestros pasajeros», explicó Elena, manteniendo su compostura profesional. «El señor Javier Castro y la señorita Isabela Ramos. Tenemos un problema técnico y tendremos que quedarnos hasta mañana». Los ojos de don Manuel se fijaron en Javier con una intensidad desconcertante, como si viera mucho más allá de la fachada pulida del empresario. «Castro», repitió lentamente, «el famoso empresario de la construcción. ¡Qué coincidencia tan interesante!». Sin embargo, no había nada de casual en su tono, y Javier se dio cuenta de inmediato de que el anciano sabía exactamente quién era y lo que representaba en la vida de Elena y Marco. «Bueno, no podemos dejar a nuestros visitantes sin un alojamiento adecuado», continuó Manuel. «Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no es tan lujosa como los hoteles a los que debe estar acostumbrado». «¿Casa de huéspedes?», Isabela le susurró a Javier, su disgusto evidente. «Aprecio la oferta», respondió Javier, sintiéndose extrañamente vulnerable bajo la mirada penetrante del anciano. «Pero no queremos molestar. Debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en renovación». Don Manuel sonrió con una chispa de diversión en sus ojos. «Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero cómoda y está cerca del taller de mecánicos, lo que facilitará las cosas cuando lleguen las piezas». Javier se dio cuenta de la trampa sutilmente construida. No había coincidencias allí, desde la falla técnica hasta la única opción de alojamiento disponible. «El abuelo hace el mejor desayuno del mundo», exclamó Marco, colgándose del cuello del anciano. «Y hay un lago donde podemos ver tortugas». «Parece que no tenemos muchas opciones», concedió Javier, tratando de ignorar la mirada furiosa de Isabela. 20 minutos después, un viejo coche se estacionó frente a una encantadora casa colonial, convertida en casa de huéspedes. Jardines bien cuidados enmarcaban el edificio centenario, y el olor a jazmín llenaba el aire. Al fondo, un lago sereno reflejaba el cielo azul, y verdes montañas completaban el paisaje bucólico. «Bienvenidos a la casa de huéspedes Horizonte Azul», anunció don Manuel, guiándolos a través del porche de madera pulida. «Solo tenemos 5 suites, pero todas tienen vistas al lago o a las montañas». El interior era una combinación armoniosa de antigüedades conservadas y comodidades modernas discretamente integradas. Fotografías en blanco y negro decoraban las paredes, contando la historia de la región y la familia. «Es encantador», comentó Isabela, claramente decepcionada, pero tratando de ser educada. Marco tiró de la mano de Javier, tomándolo por sorpresa. «Ven a ver mi habitación. Tiene toda una pared de aviones». Y Javier le lanzó una mirada inquisitiva a Elena, quien dio un leve asentimiento, autorizando, permitiéndole seguir al niño. El pasillo por el que caminaron estaba decorado con más fotografías antiguas, muchas de ellas mostrando a una Elena más joven, algunas con un anciano en uniforme de piloto, a quien Javier supuso que era el abuelo de Elena. La habitación de Marco era un sueño de aviación en miniatura. Una pared entera se había transformado en un cielo, con nubes pintadas a mano y docenas de maquetas de aviones colgadas a diferentes alturas. Una cama con forma de cabina dominaba el centro, y los estantes exhibían libros infantiles sobre aviación, muchos en español e inglés. «Este soy yo cuando sea grande», Marco señaló un póster de un piloto frente a un Boeing 787. «Voy a volar por todo el mundo, como mi papá». Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Tu papá?» «Es un piloto internacional.
respondió Marco con inocente orgullo. Mamá dice que vuela tan lejos, y por tanto tiempo, que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo también sea piloto, lo encontraré en el cielo. La simplicidad de la explicación, la pureza de la esperanza en los ojos del niño, golpearon a Javier como un puñetazo físico. ¿En qué tipo de hombre se había convertido para que Elena necesitara crear esta historia? ¿Qué tipo de hombre sería ahora ante esta revelación? «Estoy seguro de que lo harás», logró decir con voz temblorosa. «¡Marco!». Elena apareció en la puerta, con la mirada cautelosa. «Es hora de almorzar, cariño. Ve a lavarte las manos». El niño salió corriendo, dejando a Javier y Elena solos en la habitación, llena de sueños de la infancia. «Le dijiste que su padre es piloto», murmuró Javier, no como una acusación, sino como una dolorosa observación. «Parecía apropiado», ella respondió, cruzándose de brazos a la defensiva. «Le han gustado los aviones desde pequeño. Debe ser algo de sangre». «Elena, yo...» «No», ella interrumpió, su voz baja pero firme. «Aquí no, ahora no. Tenemos un almuerzo que sobrevivir con tu hijo y tu novia en la misma mesa». Un drama a la vez, Javier. Ella tenía razón como siempre. Elena siempre había sido la sensata, la que pensaba 3 pasos por delante, mientras él solo reaccionaba. El almuerzo se sirvió en el porche trasero, con vistas al lago. La mesa estaba puesta con una elegancia sencilla. Un mantel de lino, vajilla antigua, cubiertos de plata pulida. Don Manuel presidía la cabecera de la mesa, con Marco a su lado. Elena se sentó junto a su hijo, mientras Javier e Isabela ocupaban el lado opuesto. «Espero que les guste la comida casera», comentó Manuel, mientras una mujer de mediana edad servía una sopa de verduras humeante. «La señora Celia ha sido nuestra cocinera durante 30 años. Está deliciosa», comentó Javier con sinceridad, después de la primera cucharada, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que había apreciado algo tan simple como una sopa casera? «Entonces, señor Castro», Manuel comenzó la conversación después de unos minutos de silencio incómodo. «¿Cómo conoció a nuestra Elena?». Javier casi se atraganta con su pan, mientras Isabela levantaba las cejas, claramente interesada en la respuesta. «Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial», Elena respondió rápidamente. «El señor Castro estaba invirtiendo en un proyecto de aeropuerto privado». «Ah, sí», Manuel sonrió, no convencido por la verdad a medias. «Y ahora se reencuentran años después. El destino tiene caminos curiosos». «¿Cree en el destino?», preguntó Isabela, tratando de participar en la conversación. «Creo en las consecuencias», respondió el anciano, con los ojos fijos en Javier. «Cada elección que hacemos crea ondas que, eventualmente, vuelven a nuestra orilla, sin importar cuán lejos nademos para evitarlas». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el tintineo de los cubiertos y la voz ocasional de Marco, ajeno a la tensión entre los adultos, contando animadamente su día en la escuela. Después del postre, un pudín de calabaza con canela que Javier se sorprendió de disfrutar, don Manuel sugirió que descansaran un poco antes de la cena. «Los dulces ya están listos. Imagino que están cansados del viaje». En realidad, Isabela se levantó con gracia. «Me encantaría ver un poco la ciudad. Javier, ¿te importaría acompañarme?». Antes de que él pudiera responder, Marco intervino con entusiasmo. «¿Puedo enseñarles la ciudad? Conozco todos los lugares geniales». La mirada de pánico que Javier le lanzó a Elena se encontró con una leve y desafiante sonrisa. «Sería educativo para Marco servir de guía», comentó ella casualmente. «Si no les importa, por supuesto». «Yo
Javier comenzó, mirando a Isabela, quien claramente no estaba entusiasmada con la idea. Yo iré con ustedes, decidió Elena. Hay lugares que Marco aún no conoce bien. Podemos mostrarles el mirador y la iglesia histórica. La pequeña excursión por el pueblo rural se convirtió en un extraño viaje emocional para Javier. Ver a Marco corriendo por delante, señalando con entusiasmo detalles que solo un niño notaría, con Elena caminando en silencio a su lado, creó una perturbadora ilusión de una vida familiar que nunca existió. Isabela, notando la extraña dinámica, se distanció sutilmente, fingiendo interés en los escaparates de las pequeñas tiendas de artesanía. «Es extraordinario», Javier comentó en voz baja, viendo a Marco explicarle a una visiblemente incómoda Isabela cómo funcionaban los viejos relojes en la torre de la iglesia. «Lo es», Elena estuvo de acuerdo. «A pesar de ti». La dureza de las palabras contrastando con la suavidad de su voz. «Elena, yo no sabía. ¿Hubiera hecho una diferencia?», ella interrumpió, finalmente mirándolo directamente. «Si hubieras sabido que estaba embarazada cuando decidiste dejar solo una nota y desaparecer». La pregunta colgaba entre ellos, pesada como el aire húmedo antes de una tormenta. Javier quería decir que sí, que nunca se habría ido si lo hubiera sabido. Pero la verdad era mucho más compleja. ¿El hombre que era hace 5 años se habría quedado? ¿O simplemente habría ofrecido apoyo financiero, manteniendo la distancia emocional que siempre había atesorado? «No lo sé», respondió honestamente. «Yo era una persona diferente entonces». «¿Y quién eres ahora, Javier?». La pregunta era casi un susurro. ¿El hombre que va a pedirle matrimonio a la modelo? ¿O el hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Marco regresó corriendo, sosteniendo algo en sus manos. «Mira lo que encontré, mamá. Un avión de madera. El señor de la tienda dijo que está hecho a mano». «Es hermoso, cariño». Elena sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «¿Puedo, mamá? Por favor». El niño parecía esperanzado, habiendo discutido claramente algo con el artesano de la tienda. «Está bien, pero solo por un momento». Marco se giró hacia Javier, extendiendo el pequeño avión de madera. «¿Quieres sostenerlo? El señor dijo que trae buena suerte cuando se lo damos a alguien especial para que lo toque primero». El mundo pareció detenerse mientras Javier recibía el regalo de las pequeñas manos. Algo tan simple, un juguete de madera, de repente llevaba el peso de todas las elecciones que había hecho y de todas las que aún tenía que hacer. «Es muy especial», logró decir, su voz ronca por la emoción. «Gracias, Marco». A lo lejos, Isabela observaba la escena, una expresión calculadora, reemplazando gradualmente su incomodidad inicial. La noche cayó sobre Tenerife, con una velocidad típica de las islas pequeñas. La cena en la casa de huéspedes se sirvió a la luz de las velas en el jardín, bajo un cielo estrellado que Javier apenas podía recordar cuándo había apreciado por última vez. Después de la cena, mientras acostaban a Marco, los adultos se reunieron en la sala de estar. Don Manuel sirvió una bebida ambarina en pequeños vasos de cristal. «Licor de miel casero», explicó. «Perfecto para conversaciones difíciles». Isabela miró su reloj, un modelo discreto pero visiblemente costoso. «Creo que me iré a dormir», anunció, dándole una mirada significativa a Javier. «Ha sido un día inesperado». Cuando ella salió de la habitación, don Manuel también se levantó. «Creo que ustedes dos tienen mucho que discutir», dijo, sus ojos sabios moviéndose entre Javier y Elena. «Solo recuerden,
Algunas estructuras, una vez rotas, nunca pueden ser reconstruidas exactamente como eran. Pero a veces, lo que se construye en su lugar es más fuerte, más verdadero. Con estas palabras enigmáticas, el anciano se retiró, dejándolos solos con el pesado silencio y el dulce aroma del licor. ¿Por qué ahora? Javier finalmente preguntó. ¿Después de 5 años? Elena hizo girar el líquido en su vaso, observando la luz de las velas reflejarse en las facetas del cristal. No fue mi idea, admitió. Pero cuando surgió la oportunidad, no pude negarme. ¿Qué oportunidad? Tu madre. Elena lo miró a los ojos, la revelación colgando entre ellos como humo. Ella me encontró hace 6 meses. Javier sintió que la sangre se le helaba. ¿Mi madre? ¿Cómo? Investigadores privados. Aparentemente, ella siempre sospechó que podrías tener un hijo en algún lugar. Dijo que seguías un patrón predecible, un compromiso intenso seguido de una huida abrupta cuando las cosas se ponían emocionalmente profundas. La descripción de su comportamiento era asombrosa en su precisión. Era exactamente lo que había hecho con Elena y con otras antes que ella. ¿Y Isabela? ¿Ella también es parte de este plan? La sonrisa de Elena era triste, casi compasiva. Tu novia es Laura Vidal, una investigadora privada contratada por tu madre hace más de 1 año. No es una modelo internacional, Javier. Tiene un título en Derecho y se especializa en localizar personas y construir perfiles de comportamiento. El shock de la revelación fue como un golpe físico. Javier se levantó abruptamente, su mente tambaleándose con las implicaciones. 2 años de una relación, todos los momentos íntimos, las confidencias intercambiadas, todo parte de una elaborada trampa. No lo creo, murmuró, aunque en el fondo sabía que era verdad. Explicaba el misterioso mensaje, la serenidad calculada de Isabela, o más bien, Laura, ante las extrañas situaciones del día. ¿Por qué mi madre haría esto?, preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Eso, Elena respondió suavemente, es algo que tendrás que preguntarle a ella. Estará aquí mañana. El panete de amanecer en Tenerife trajo una sinfonía de sonidos que Javier había olvidado que existían. El canto de los pájaros, el suave susurro del viento en las hojas, el mugido distante del ganado en las granjas vecinas. Sentado en el porche de la casa de huéspedes, con una taza de café fuerte entre sus manos, el empresario observó los primeros rayos de sol pintar el lago de oro mientras su mente procesaba las revelaciones de la noche anterior. Isabela, o más bien, Laura, no estaba en su habitación cuando regresó. Su primer impulso fue llamar a su abogado, iniciar algún tipo de proceso legal contra esta invasión de la privacidad, esta elaborada manipulación. Pero algo lo detuvo. Quizás el licor de miel, quizás la mirada sincera de Elena, o quizás, solo quizás, el peso de una responsabilidad que estaba comenzando a tomar una forma concreta en su conciencia. Siempre fuiste madrugador. La voz de su madre lo sobresaltó, haciéndole casi derramar el café. Victoria Castro, a sus 60 y tantos años, había mantenido la elegancia discreta y la postura impecable que siempre la habían caracterizado. Vestida con una sencillez que aún gritaba sofisticación, se sentó en la silla junto a su hijo. Sus ojos, los mismos ojos marrones que él había heredado, lo estudiaban con esa familiar intensidad. «Madre», Javier logró decir, la sorpresa dando paso a la confusión y luego a la irritación. «Tienes mucho que explicar». «Lo tengo», ella estuvo de acuerdo con calma,
sirviéndose café del termo en la mesa rústica. Al igual que tú. Y el silencio entre ellos se extendió por unos momentos, lleno solo de los sonidos de la naturaleza que despertaba. Javier luchó por organizar sus pensamientos, por formular las preguntas correctas, por entender cómo su propia madre, la mujer que siempre había respetado su espacio, sus decisiones, su independencia, había orquestado una intervención tan elaborada en su vida. ¿Por qué? Fue todo lo que finalmente pudo preguntar. Victoria tomó una respiración profunda, sus ojos perdidos en el paisaje por un momento antes de volver a su hijo. «Porque te estás convirtiendo en tu padre», respondió con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras, y me prometí a mí misma, cuando te sostuve por primera vez, que haría todo lo que estuviera en mi poder para evitar que eso sucediera. La mención de su padre hizo que Javier se tensara. Ricardo Castro había sido un empresario despiadado, construyendo un imperio a costa de relaciones destruidas, incluido su matrimonio y su relación con su hijo. Había muerto solo en su ático de lujo, rodeado de riqueza y vacío de conexiones genuinas. «No soy como él», protestó Javier, su voz baja pero firme. «No», Victoria levantó una ceja. «¿Cuántas relaciones has terminado a la primera señal de profundidad emocional? ¿Cuántas veces has abandonado a personas que se preocupaban por ti porque era más fácil que enfrentar tu propia vulnerabilidad?» Tu padre hizo exactamente lo mismo, Javier. La diferencia es que él me tenía a mí para limpiar el desorden. Las palabras golpearon a Javier como piedras lanzadas con precisión, cada una encontrando una verdad que él había pasado años negando. «¿Y quién limpió mi desorden?», preguntó, temiendo la respuesta. «Nadie», Victoria respondió simplemente. Elena rechazó cualquier contacto, cualquier ayuda. Cuando finalmente me enteré de la existencia de Marco, a través de investigadores que contraté por una intuición puramente maternal, ella ya había reconstruido su vida aquí. «¿Cómo? ¿Cómo está ella ahora?». La pregunta se le escapó antes de que Javier pudiera contenerla. Una pequeña sonrisa curvó los labios de Victoria. «Extraordinaria». Usó su formación en ingeniería para especializarse en aviación. Trabaja para 3 compañías diferentes. Vuela a destinos internacionales. Ha criado a un hijo sola. Ha construido una reputación impecable y, sin embargo, se ha tomado tiempo para ser parte activa de esta comunidad. El orgullo en la voz de su madre cuando hablaba de Elena era indisimulable. Y Javier sintió una punzada de celos, no de la admiración por Elena, sino de la fuerza de carácter que él mismo nunca había sido capaz de demostrar. «¿Y ahora?», preguntó, colocando la taza vacía sobre la mesa. «¿Qué esperas que suceda? ¿Que abandone mi vida, mis negocios, y me mude a este pequeño pueblo para jugar a la familia feliz?» La mirada que Victoria le dio a su hijo era una mezcla de decepción y esperanza obstinada. «Espero que tú, por primera vez en tu vida, enfrentes las consecuencias de tus elecciones en lugar de huir de ellas. Que conozcas a tu hijo, no porque tengas que hacerlo, sino porque él merece ser conocido. Y tal vez, solo tal vez, que aprendas que hay cosas más valiosas en esta vida que las fusiones corporativas y las ganancias trimestrales». Antes de que Javier pudiera responder, el sonido de pasos de niño interrumpió la conversación. Marco apareció en el porche, aún en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días», murmuró. Luego se congeló cuando vio a Victoria. Sus ojos se abrieron de par en par, el sueño instantáneamente reemplazado por una curiosidad vibrante. «Tú eres la señora del retrato». Victoria sonrió.
genuinamente sorprendida. ¿Retrato? En la oficina del abuelo Manuel, explicó Marco, acercándose con cautela. Hay una foto tuya con él de hace mucho tiempo. El abuelo dijo que eras una gran amiga de la familia. Javier miró a su madre, confundido. Victoria parecía igualmente sorprendida por la mención del retrato, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí, conocí a tu abuelo hace muchos años, confirmó, incluso antes de que nacieras. Marco estudió a Victoria con una intensidad casi cómica, su pequeña frente arrugada en concentración. «¿Te pareces a él?», declaró finalmente, señalando a Javier. «Ella es mi madre», explicó Javier. La palabra sonó extraña en sus propios oídos. «Entonces, ¿eso la convierte en tu abuela?». Los ojos de Marco se iluminaron con la comprensión. «¿Eres mi abuela?». Victoria le lanzó una rápida mirada a Javier antes de asentir. «Sí, cariño, soy tu abuela». Lo que sucedió a continuación tomó a Javier completamente por sorpresa. Marco se lanzó a los brazos de Victoria con total abandono, abrazándola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. «Tengo una abuela», exclamó, la pura alegría en su voz haciendo que algo se rompiera dentro del pecho de Javier. «Espera a que se lo cuente a Pedro en la escuela. Él tiene 3 abuelas, pero su abuela no es tan bonita como tú». Victoria se rió, abrazando a su nieto con una naturalidad que hizo que Javier se diera cuenta de que este no era su primer encuentro. La idea debería haberlo enojado. Otra manipulación, otro secreto. Pero en cambio, solo sintió una profunda tristeza por los momentos que se había perdido. Las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras sonrisas que nunca había presenciado. «¿Ya desayunaste, campeón?», Victoria preguntó, apartándose lo suficiente para mirar el rostro animado de su nieto. «Todavía no. Mamá dijo que hoy puedo tomar chocolate caliente porque es un día especial». «¿Y qué día especial es este?». Javier no pudo evitar preguntar. Marco lo miró como si la respuesta fuera obvia. «Día de visita importante. El abuelo Manuel dice que la gente que viene de lejos merece chocolate caliente». La simplicidad de la lógica del niño hizo que Javier sonriera involuntariamente. Había algo refrescante en la forma en que los niños veían el mundo, sin las capas de complicación que los adultos agregaban a todo. «Marco, cariño», la voz de Elena sonó desde la puerta del porche. «No molestes a los invitados tan temprano». «No los molesto», protestó el niño. «Estoy conociendo a mi abuela». Elena se congeló. Sus ojos se encontraron con los de Victoria en un diálogo silencioso que Javier no pudo descifrar. Había una historia allí más profunda de lo que él había imaginado inicialmente. «Buenos días, Victoria», Elena finalmente dijo acercándose. «No sabía que llegarías tan temprano». «El primer vuelo», Victoria respondió simplemente. «Manuel me recogió en el aeropuerto». Otra pieza del rompecabezas. Don Manuel, el abuelo de Elena, estaba claramente involucrado en esta conspiración familiar. Cuanto más descubría Javier, más se daba cuenta de lo elaborada que había sido la red tejida a su alrededor. «Marco, ve a vestirte para el desayuno», Elena instruyó suavemente. «Luego puedes mostrarle a Victoria tu nueva maqueta de aeropuerto». El niño asintió con entusiasmo antes de correr hacia adentro, dejando a los 3 adultos en un silencio pesado por la tensión no resuelta. «¿Hace cuánto conoces a mi madre exactamente?», Javier finalmente le preguntó a Elena. «Personalmente hace 6 meses», ella respondió, sentándose a la mesa. «Pero a través de cartas, casi 3 años». «¿Cartas?». Javier miró a Victoria, incrédulo.
En la era digital, su madre se encogió de hombros con elegancia. Algunas conversaciones son demasiado sagradas para correos electrónicos que pueden ser hackeados, o mensajes que pueden ser espiados. Y hay algo en la escritura a mano que obliga a la sinceridad, ¿no crees? Antes de que Javier pudiera procesar por completo esta nueva información, Laura, la falsa Isabela, apareció en el porche, vestida con ropa práctica, que contrastaba dramáticamente con el estilo elaborado que había mantenido durante los 2 años de su relación con Javier. «Buenos días a todos», saludó, su acento sutilmente diferente de lo que Javier estaba acostumbrado. «Imagino que es hora de que dejemos las pretensiones». Javier se levantó bruscamente. «¿2 años, Laura? ¿2 años de mentiras?» «Prefiero pensar en ello como 2 años de investigación en profundidad», ella respondió con calma. «Y créeme, Javier, aprendí mucho más sobre ti de lo que jamás necesitaría revelar a tu madre». «¿Por qué?». La pregunta iba dirigida a todos, y a nadie en particular. «¿Por qué este elaborado teatro? ¿Por qué no solo me contaron sobre Marco?» «Lo intenté», Elena respondió suavemente. «En los primeros meses después de que me enteré de que estaba embarazada, envié docenas de correos electrónicos. Dejé innumerables mensajes, todos bloqueados, todos ignorados. Y cuando finalmente te encontré», Victoria continuó, «estabas tan inmerso en tu mundo de negocios, tan convencido de tu propia narrativa, que cualquier mención de responsabilidades pasadas era inmediatamente rechazada. Necesitábamos que vieras», Laura agregó. «No solo que te enteraras, no solo que lo supieras intelectualmente, sino que vieras a tu hijo, sintieras su realidad, entendieras lo que te estabas perdiendo antes de que fuera demasiado tarde». Javier se sentó de nuevo, aturdido por la brutal sinceridad de estas 3 mujeres, que cada una a su manera había conspirado para confrontarlo con la verdad que él había pasado años evitando. «¿Y qué sucede ahora?», preguntó, su voz más vulnerable de lo que jamás había permitido en público. «Eso», Elena respondió, «depende enteramente de ti. No del Imperio Castro, no del impecable CEO, no del hombre que construyó rascacielos y resorts exclusivos. Depende de Javier, el hombre, el padre, la persona que elijas ser a partir de hoy». El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de don Manuel, llevando una bandeja con pasteles caseros y más café fresco. El anciano evaluó la escena con ojos astutos antes de sonreír. «Veo que las presentaciones formales se han hecho», comentó casualmente. «Excelente. Odio los secretos en el desayuno. Dificultan la digestión». El comentario, tan mundano en medio de la intensidad emocional del momento, provocó una risa renuente alrededor de la mesa, aliviando momentáneamente la tensión. «Victoria», don Manuel continuó, sentándose en la cabecera de la mesa. «Marco está ansioso por mostrarte su colección. Creo que heredó el ojo técnico de su abuelo». La mención casual de la relación hizo que Javier levantara la vista. «Usted era piloto», recordó, conectando los puntos. «En las fotos del pasillo», Manuel asintió. «42 años de carrera. Empecé en pequeños aviones de carga y terminé comandando Boeing 747 para Iberia. La pasión por volar ha estado en la familia durante 3 generaciones ya». «4», Victoria corrigió suavemente. El padre de Javier, Ricardo, también estaba fascinado con la aviación, aunque nunca siguió una carrera. Otra revelación inesperada. Javier miró a su madre, confundido. Papá rara vez hablaba de algo que no pudiera controlar por completo. Victoria respondió. «Y el cielo, Javier.
El cielo nunca puede ser realmente controlado. Solo puede ser respetado, entendido, navegado con humildad. La analogía no pasó desapercibida. Javier vislumbró por primera vez la posibilidad de que su vida, tan cuidadosamente planificada, tan rígidamente controlada, podría estar perdiéndose exactamente lo que la haría significativa. La capacidad de adaptarse a lo inesperado, de navegar por lo incontrolable, de encontrar belleza en la imprevisibilidad. Marco regresó en ese momento, ahora completamente vestido y rebosante de energía. «Abuela, ¿vienes a ver mi colección ahora? Tiene un avión como el que vino el señor Javier. Es un Gulfstream G-150. Javier corrigió automáticamente, antes de que el niño pudiera hacerlo. «Me gustaría ver tu colección también, Marco», se sugirió, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando la sonrisa que iluminó el rostro del niño fue como un rayo de sol, perforando nubes pesadas, brillante, inesperado, transformador. Por un breve momento, Javier vislumbró lo que podría haber sido, y tal vez lo que aún podría ser. Mientras seguían a Marco por el pasillo de la casa de huéspedes, Elena se acercó a Javier, su voz lo suficientemente baja como para que solo él la escuchara. «Tiene tu sonrisa», comentó, «y tu terquedad». No había amargura en sus palabras, solo una simple declaración de hechos biológicos innegables. Javier asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas para el momento. La visita a la habitación de Marco se convirtió en una lección improvisada sobre aviación, con el niño mostrando un conocimiento sorprendente para su edad. Con cada explicación entusiasta, cada demostración meticulosa, Javier sintió que algo desconocido crecía en su pecho, una mezcla de orgullo, admiración y tristeza por los años perdidos. Las horas se convirtieron en días, ya que la supuesta falla técnica del jet se extendió convenientemente. Javier descubrió que su teléfono misteriosamente no tenía una señal adecuada para videoconferencias, lo que lo limitaba a breves correos electrónicos y mensajes de texto a su equipo. El Imperio Castro continuaría funcionando sin su presencia constante, una constatación tanto liberadora como inquietante para un hombre que siempre se había creído indispensable. En la tarde del tercer día, Javier se encontró sentado junto al lago, viendo a Marco alimentar a los patos con trozos de pan viejo. Junto al niño, Victoria se reía de algo que él había dicho, sus ojos brillando con una alegría que Javier rara vez había presenciado. «Ha conquistado por completo a mi madre», comentó, cuando Elena se acercó, trayendo una bandeja con limonada fresca. «Marco tiene ese efecto en la gente», ella respondió, sentándose en el banco rústico a su lado. «Es como si pudiera ver directamente a través de las capas que hemos construido a lo largo de los años». Javier asintió, mirando a su hijo. Aún era extraño pensar en él de esa manera, corriendo tras un pato particularmente audaz que intentaba robarle el pan directamente de las manos. «¿Él sabe?», finalmente hizo la pregunta que lo había estado consumiendo durante días. «Sobre mí, quiero decir». Elena tomó un sorbo de limonada, sus ojos fijos en la escena frente a ella. «Él sabe que su padre es alguien que no pudo estar presente, que trabaja lejos, que un día podría ser parte de su vida». «Mentiras suaves», murmuró Javier. «Verdades adaptadas», Elena corrigió. «Marco aún es demasiado joven para entender el abandono o el rechazo. Cuando sea mayor, si decide ser parte de su vida, entenderá que las personas cometen errores, aprenden y crecen. Si te sientes inspirado, dale a me gusta y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. Y si te atreves,
Comenta qué elección crees que es la más difícil. Javier se levantó, indignado. Vacía. Construí un imperio que emplea a miles de personas. Transformé barrios enteros. Revolucioné el mercado inmobiliario de lujo del país. Y cuando vuelves a tu ático de 50 millones por la noche, ¿quién está allí para escuchar sobre tu día?, preguntó Laura en voz baja. Cuando recibes un premio, ¿quién celebra genuinamente tu éxito? Cuando te enfermas, ¿quién te toma la mano? Las preguntas colgaban entre ellos, incómodamente precisas. Javier desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Laura. Tu madre no hizo esto por crueldad, Javier, continuó. Lo hizo por amor, porque vio a su propio esposo recorrer el mismo camino y terminar solo, a pesar de toda su riqueza y poder. ¿Qué sabes tú de mi padre?, preguntó Javier a la defensiva. Sé que él también tuvo un hijo que no reconoció, respondió Laura con calma. Un hijo que creció sin conocer sus verdaderos orígenes, hasta que una rara enfermedad genética reveló la verdad. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu madre. Laura se levantó. Algunas historias no son mías para contarlas. Se alejó, dejando a Javier con más preguntas que respuestas, un patrón que parecía definir sus días en ese pequeño pueblo. Esa noche, la casa de huéspedes organizó una cena especial en el jardín, iluminada por coloridas linternas colgadas de los árboles. Una larga mesa había sido puesta, cubierta con un mantel de lino blanco y decorada con flores silvestres en jarrones rústicos. La comida, sencilla pero deliciosa, se sirvió en platos de cerámica artesanal, acompañada de vino tinto producido en una bodega cercana. A Marco se le permitió quedarse despierto más allá de su hora habitual de acostarse, participando en la comida con los adultos, aunque su energía claramente comenzó a disminuir a medida que avanzaba la noche. Finalmente, se quedó dormido en el regazo de Elena, quien continuó participando en la conversación mientras acariciaba suavemente el cabello de su hijo. «Es hora de acostarlo», murmuró ella, tratando de levantarse sin despertar al niño. «¿Puedo ayudar?», Javier se ofreció impulsivamente. Elena dudó por un momento antes de asentir. Con cuidado, Javier tomó a Marco en sus brazos, sorprendiéndose de lo mucho que pesaba el pequeño cuerpo. Un peso reconfortante que parecía llenar un vacío en su pecho que ni siquiera sabía que existía. Siguiendo a Elena por el pasillo, entró en la habitación del niño, ahora familiar después de días de visitas para ver su colección de aviones y escuchar un sinfín de historias sobre pilotos famosos y aeronaves extraordinarias. Con una ternura que no sabía que poseía, Javier acostó a Marco en la cama con forma de cabina. El niño se movió ligeramente, pero no se despertó cuando Elena le quitó cuidadosamente los zapatos y lo cubrió con un edredón decorado con nubes y aviones. «¿Siempre duerme así?», preguntó Javier en voz baja. «¿Tan plácidamente?». «La mayoría de las noches», respondió Elena, ajustando la posición de la almohada. «Excepto cuando hay tormentas. Le tiene miedo a los truenos». Otro detalle sobre su hijo que Javier nunca habría sabido si no fuera por esta elaborada intervención. ¿Cuántos otros había? Primer diente, primera palabra, primer paso. Hitos que había perdido irremediablemente. «¿Por qué me dejas entrar en su vida ahora?», preguntó cuando salieron de la habitación, dejando la puerta entreabierta según las instrucciones de Elena. «Después de 5 años de mantenerlo alejado de mí». Elena se apoyó contra la pared del pasillo, sus ojos estudiándolo con esa familiar intensidad que siempre lo dejaba incómodamente expuesto. «Porque Marco está empezando a hacer preguntas que ya no puedo responder con historias sobre pilotos en rutas internacionales», respondió honestamente.
porque él merece la oportunidad de conocer su historia completa, incluso si eso incluye un padre que eligió no ser parte de su vida. ¿Y si quiero ser parte de ella ahora? Las palabras se le escaparon antes de que Javier pudiera considerarlas por completo. Eso dependería enteramente de tus términos, Javier, respondió Elena, cruzándose de brazos a la defensiva. Marco no es un proyecto de fin de semana o una obligación social para impresionar a los inversores. Es una persona completa, con necesidades emocionales, con expectativas, con un corazón que puede romperse fácilmente. Yo no haría eso, protestó Javier. Ya lo hiciste, Elena respondió simplemente. Conmigo, con otras antes que yo, imagino. Es un patrón, Javier, uno que tu madre reconoció porque vivió con tu padre. La franqueza brutal de sus palabras golpeó a Javier como agua fría, despertándolo a verdades que había evitado confrontar durante toda su vida adulta. No sé, admitió finalmente. La honestidad era dolorosa, pero necesaria. Quiero creer que sí. Quiero ser mejor de lo que fue mi padre, pero no sé si sé cómo. El rostro de Elena se suavizó ligeramente ante esta inesperada vulnerabilidad. Nadie nace sabiendo cómo ser padre, Javier. Es una habilidad que se aprende a diario a través de prueba y error. La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen a la primera señal de dificultad. Javier asintió, finalmente entendiendo la magnitud de la elección que tenía ante sí. 3 meses después, Javier observaba desde el asiento del copiloto mientras Elena piloteaba la pequeña avioneta sobre las montañas verdes de la isla. En el asiento trasero, Marco señalaba con entusiasmo las formaciones de nubes y los detalles del paisaje de abajo, su voz animada amplificada por los auriculares. Mucho había cambiado desde ese primer vuelo interrumpido. Javier había mantenido su palabra, reorganizando su vida para incluir visitas regulares a Tenerife. Había alquilado una casa en la ciudad para los fines de semana. Aprendió a cocinar los platos favoritos de Marco, e incluso comenzó a tomar lecciones de vuelo. No para competir con Elena, sino para entender mejor el mundo que tanto fascinaba a su hijo. Las corporaciones Castro habían sobrevivido al escándalo inicial, y después de una conferencia de prensa donde Javier reconoció públicamente la paternidad de Marco, las acciones se habían estabilizado. Algunos inversores conservadores se fueron. Otros, sorprendentemente, vieron la transparencia como una señal positiva de madurez corporativa. Mira, papá, la voz de Marco en los auriculares todavía causaba una oleada de emoción en Javier cada vez que lo llamaba así, un título que lentamente estaba aprendiendo a ganarse. Ese es nuestro lago de allá abajo. Ya veo, respondió, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Se ve aún más hermoso desde arriba. Todo se ve diferente cuando cambias de perspectiva, comentó Elena, ajustando suavemente los controles. ¿Listo para tomar el control por un minuto? La oferta sorprendió a Javier. ¿Estás segura? Estamos a altitud de crucero, cielo despejado, condiciones perfectas, ella respondió. Esa leve sonrisa que estaba comenzando a reconocer de nuevo, curvando sus labios. Además, tengo buenos reflejos si empiezas a llevarnos hacia una montaña. Con cuidado, Javier colocó sus manos en los controles, sintiendo la sutil vibración de la aeronave, la responsabilidad literal de 3 vidas en sus manos. Era aterrador y estimulante al mismo tiempo. ¿Estás volando, papá?, exclamó Marco, con orgullo evidente en su voz. Lo estoy, Javier confirmó, concentrándose intensamente en mantener el avión nivelado.
Estoy volando. Pero de alguna manera, esas simples palabras tenían un significado mucho más profundo, no solo sobre controlar una aeronave, sino sobre finalmente tomar el control de su propia vida, sus elecciones, sus responsabilidades. El cielo abierto frente a él, infinito en sus posibilidades, parecía el escenario perfecto para este momento de claridad. Javier Castro, que había pasado su vida construyendo estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar. No solo, como siempre había creído que era más eficiente, sino acompañado, guiado, apoyado por personas que, de diferentes maneras, formaban la familia que no sabía que necesitaba. ¿Y a dónde vamos ahora?, preguntó Marco. Javier intercambió una mirada con Elena antes de responder, encontrando en sus ojos no el amor que alguna vez compartieron, sino algo igualmente valioso: respeto, comprensión mutua y la promesa silenciosa de un futuro en el que ambos pondrían las necesidades de su hijo por encima de todo lo demás. «A donde tú quieras», respondió, sabiendo que para él, el cielo era el límite.